Buenas tardes, mi nombre es Belén Pérez, vengo de la Universidad de Granada y les voy a presentar una experiencia que hemos llevado a cabo dentro de un proyecto de innovación docente que se llama Aprendizaje Experiencial a través de salidas prácticas en las enseñanzas de grado. Bueno, como sabemos, en las enseñanzas de grado, en algunas titulaciones hay una gran componente práctica, pero donde sacamos a los estudiantes a aprender, a acercarse a la realidad y aprender de distintas perspectivas, muchas veces en contacto con profesionales o especialistas en distintas materias, ¿no? Pero generalmente se suele replicar el modelo de clase magistral en esta salida, es decir, que los estudiantes al final son meros receptores de la información. Bueno, el planteamiento de nuestro proyecto de innovación docente y de estas actividades prácticas relacionadas con el mismo era que los estudiantes asumieran un rol más activo en el que recopilen, analicen y sinteticen información obtenida en el campo a través de la interacción con especialistas, técnicos o con la propia población local. Para ello, pues proponíamos que fuera un tipo de aprendizaje que fuera basado en un aprendizaje inductivo e interactivo con esos representantes de la población y que, bueno, de esa manera considerábamos que se iba a conseguir incrementar la profundidad en la asimilación de contenidos y también nos podía servir para desarrollar competencias transversales. La propuesta que hicimos, pues bueno, se llevó a cabo para distintos grados, para ciencias ambientales, traducción, interpretación y turismo, el grado en turismo y el grado en geografía y gestión del territorio. Bueno, para la preparación de estas actividades se hicieron para cada uno de los casos una revisión bibliográfica y documental y se analizaron casos previos que se habían llevado a cabo con estudiantes para intentar hacer una propuesta que fuera útil y vinculada directamente con la asignatura objeto de la salida práctica. Todas estas premisas permitieron el desarrollo de estas experiencias. Los objetivos principales del trabajo era, por un lado, analizar la utilidad del aprendizaje experiencial o vivencial activo e interactivo para reforzar lo que sería la asimilación de contenidos y competencias en los estudiantes de diversos grados. También se plantean como objetivos secundarios mejorar algunas competencias transversales que van a ser clave luego en el desarrollo de la actividad profesional de los estudiantes, como pueden ser la comunicación y las relaciones públicas, la capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipos multidisciplinares e internacionales, el manejo de instrumentos participativos, en este caso fueron encuestas, y la utilización de fuentes bibliográficas diversas. Además, se pretendía incrementar el interés de los estudiantes por la asignatura y por la titulación que cursaban. Como metodología para desarrollar estas experiencias, como decía, se hizo primero una revisión bibliográfica y documental, a partir de la que se detectaron opciones para realizar experiencias vivenciales. Para el caso de los estudiantes de traducción, interpretación y turismo y del grado de turismo, pues se hicieron dos propuestas, una ambientada en un barrio de la ciudad de Granada para hacer un análisis de la situación del turismo en el mismo y otra ambientada en un espacio natural protegido para ver cómo era la situación del turismo en ese espacio. Luego, para los estudiantes de Geografía y Gestión del Territorio y de Ciencias Ambientales, que estudian temas relacionados con el medio ambiente urbano, bueno, y con la planificación urbana, pues se decidió hacer dos tipos de prácticas. Y una era analizar la situación de los espacios libres y zonas verdes en un ámbito urbano y desde el punto de vista de la percepción de la población, y otra era, bueno, estudiar un caso práctico de recualificación y rehabilitación urbana en una zona marginal ubicada en un barrio de la ciudad de Granada. Para poder desarrollar estas prácticas, pues se llevaron a cabo, se trabajaron una serie de instrumentos de consulta que básicamente eran encuestas, cuya primera propuesta se hizo por parte del equipo docente, pero que los estudiantes pudieron analizar, modificar, incorporar cuestiones o eliminar otras, ya que se dejó un tiempo en clase y además se dejó abierta con un enlace abierto para que los estudiantes pudieran hacer toda esta serie de propuestas y que al final fuera un producto que se hubiera desarrollado de forma conjunta, ¿no?, entre profesorado y estudiantes. Bueno, tras llevar a cabo esas encuestas en el territorio, en la práctica, en la salida práctica, pues al finalizar la misma se hizo un análisis por grupos y una síntesis de la información obtenida. A partir de aquí se hizo una puesta en común en la que se compartieron aprendizajes, limitaciones y propuestas de mejora.
Y luego, por último, se llevaron a cabo encuestas de valoración de las experiencias prácticas y los instrumentos utilizados para asimilar contenidos y trabajar competencias transversales, para conocer cuál había sido la percepción de los estudiantes y qué cosas podíamos mejorar de cara a la próxima edición, al próximo curso. Bueno, aquí se puede ver cómo llevamos a cabo dos tipos de instrumentos de encuesta diferenciados. Uno para que los estudiantes lo utilizaran en las consultas a turistas o a vecinos de las distintas zonas de la ciudad o de distintos perfiles en función del caso práctico. Y otro instrumento que era pues para valorar lo que era propiamente la experiencia desarrollada con los estudiantes, donde pretendíamos pues que explicaran o expusieran su satisfacción con la experiencia, la relación con los contenidos de la asignatura, el interés de que se llevaran a cabo pues más actividades de este tipo en su titulación, y también se les consultó pues en una pregunta abierta para conocer cuáles habían sido las dificultades o cuáles podían ser las propuestas de cambio o mejora de las experiencias planteadas, ¿no? Bueno, aquí como resultado de la investigación los tenemos diferenciados en las distintas propuestas que hemos planteado aquí. Por un lado tenemos que en la salida de lo que es la experiencia turística en un espacio natural, pues los estudiantes observan que existe una elevada orientación al turismo, que el turismo es muy importante para la economía local, que se trata bueno, que el entorno, la montaña, los paisajes, la tipología constructiva o la tranquilidad son los principales factores que atraen a los turistas y que tanto población como turismo están preocupados por los problemas ambientales y por la conservación de la naturaleza, y que el transporte público pues en estos destinos es escaso y prácticamente obliga a un desplazamiento en vehículo privado motorizado. Por otro lado, los resultados de la investigación, en el caso de la experiencia turística en un entorno urbano, pues se diferenciaron en función de la opinión de residentes y turistas, y podemos ver que, bueno, que la mayor parte de los vecinos que se consultaron consideraban que el turismo les beneficiaba, pero sí es cierto que no se puede obviar que hubo un porcentaje importante, un 30% que no lo tenía claro, y un 15% que consideraba justo lo contrario, que el turismo les perjudicaba. También consideraban que el turismo creaba empleo y estimulaba la artesanía local de forma generalizada, pero por otra parte, o en contraposición, podemos ver que exponen que el turismo aumenta los precios y consume recursos locales como energía, agua y suelo. La visión de los turistas, bueno, pues los turistas valoran positivamente la experiencia en este destino, si bien les gustaría que hubiera menos ruido y menos tráfico, más señalización y que se promoviera, por ejemplo, el uso de la bicicleta. En cuanto a los resultados de la práctica realizada con los grados de Geografía y Gestión del Territorio y el grado en Ciencias Ambientales, pues se aprecia que, bueno, que por un lado los vecinos de los distintos barrios de la ciudad, de forma generalizada, demandan que los espacios libres o zonas verdes tengan más árboles, que den sombra, bancos para sentarse, agua y que sean multifuncionales. También que estén interconectados y que se priorice el acceso peatonal o en bicicleta. Por otra parte, la mayoría, el 56,5%, tiene espacios libres a 5 minutos caminando y lo usa con frecuencia. Si bien hay un 20% que lo usan una vez al mes o no lo llegan a usar, y esto pues también es algo que se debe mejorar. Por otra parte, los espacios mejor valorados de la ciudad se corresponden con grandes parques arbolados, siendo también los más valorados para refugiarse del calor. Y esto, bueno, coincide con el hecho de que cuando menos se usan es en verano y que la mayoría considera que podría mejorarse y adaptarse estos espacios al cambio climático. Luego, por otra parte, también en la actividad que se llevó en el barrio de recualificación urbana, pues los estudiantes exponen que, bueno, pues que había diferencias en la percepción de lo que se estaba llevando a cabo en función del tipo de usuario o sea, de que fuera de una vivienda nueva, esperando una vivienda o que fuera de la zona de rehabilitación. Los que tenían una vivienda nueva estaban contentos, pero demandaban que los espacios públicos, por ejemplo, fueran multifuncionales y estuvieran más limpios. Por otro lado, los que estaban esperando una vivienda decían que llevaban demasiado tiempo esperando y que, bueno, que habían pasado muchos años y que estaban un poco cansados en este sentido. Y los que estaban en la zona de rehabilitación urbana ni siquiera sabían del programa, es decir, aunque el programa iba a afectar a su fachada, pues no tenían mucha conciencia del programa en sí y no estaban pues, bueno, ni a favor ni en contra. Se veía también que como este programa empezó hace tanto tiempo, pues que algunos eran hijos de los que iniciaron el programa y prácticamente no habían visto un poco la evolución del mismo.
En cuanto a los resultados del trabajo con los estudiantes, pues se vio que estas actividades implicaron de forma activa a los estudiantes, que comprendieron las problemáticas abordadas sobre la planificación territorial, turística y de los espacios urbanos. También se pusieron en práctica competencias transversales de revisión bibliográfica y documental en la fase inicial, del trabajo en equipos multidisciplinares internacionales, ya que se mezclaron estudiantes de los que vienen de Erasmus, con incluso en las experiencias que compartían varios grados, pues se mezclaron estudiantes de distintos grados para que pudieran aportar perspectivas distintas. Luego también en el manejo de encuestas, incluso en la elaboración de las mismas, puesto que participaron de ello. Y luego en la comunicación y relaciones públicas durante su salida de campo, los estudiantes estaban muy satisfechos por el hecho de que habían podido, por ejemplo, interactuar con distintos tipos de perfiles o comunicarse en lengua inglesa. Asimismo, también se mejoró la capacidad de análisis y síntesis que se llevó a cabo pues, bueno, tras hacer el trabajo de campo, cuando tuvieron que hacer un análisis y síntesis bien por perfiles o bien por barrios, ¿no? Y tuvieron que bueno, extraer las principales conclusiones de lo que se había obtenido. Y luego, por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico que se llevó a cabo en la fase final del trabajo, pues bueno, valorando un poco cuál era la situación turística o la situación de esos espacios verdes en ese entorno, qué cosas se podían mejorar, qué relación tenía con la sostenibilidad, con el cambio climático, en fin, que hicieron pues, una serie de análisis bastante interesantes. Les permitió para hacerse, o sea, les incentivó a hacerse preguntas. Por otro lado, también dentro del resultado del trabajo con los estudiantes, vemos que los estudiantes en su mayoría consideran que la realización de encuestas les sirvió para hablar en público e interactuar con ese tipo, con distintos perfiles. Aquí se puede ver en las gráficas que la mayoría están entre el 4 y el 5, es decir, satisfactorio y muy satisfactorio. En cuanto al resultado de que, por ejemplo, el interés de que pudieran asumir un rol activo como consultores o planificadores ambientales o turísticos, según los casos, pues también la mayoría de los resultados estaban entre el 4 y el 5. Y luego también el hecho de que este tipo de actividades incrementa el interés por la asignatura y por la titulación, pues también se puede apreciar que la mayor parte de las respuestas lo valoran de una forma muy positiva. Como conclusiones, pues indicar que, bueno, la implicación de los estudiantes fue muy alta, los estudiantes trabajaron activamente en la recopilación de información, lo que se demostró a través también de los resultados obtenidos con el propio instrumento de encuesta y luego de síntesis de las mismas, de análisis y síntesis. Después se reforzaron los conocimientos sobre los aspectos tratados en las asignaturas, lo cual se ha ido viendo a lo largo de las asignaturas cuando hemos hecho referencia al trabajo de campo y los estudiantes participaban de forma activa en clase. Luego esta actividad les permitió trabajar algunas competencias transversales clave que son importantes para egresados de estas titulaciones, como por ejemplo la comunicación y relaciones públicas a través de la realización de encuestas a distintos perfiles en español e inglés, la capacidad de análisis y síntesis para exponer los resultados de las encuestas por barrio para la planificación urbana o por perfil en el caso de los diagnósticos turísticos, el desarrollo del pensamiento crítico, que como se ha comentado, pues les sirvió para relacionar con la sostenibilidad, con el cambio climático o con modelos socioeconómicos de crecimiento y todas estas cuestiones. Luego, el trabajo en equipos multidisciplinares e internacionales que se materializó durante las salidas prácticas, el manejo de instrumentos participativos como encuestas y la elaboración de las mismas, y la utilización de fuentes bibliográficas diversas que se llevó a cabo para preparar la actividad y hacer propuestas coherentes para la encuesta. Por otro lado, las encuestas de valoración de las prácticas demuestran un incremento del interés por el aprendizaje y por la titulación, y también hay otra serie de signos que son posteriores que nos muestran que hay interés por estos temas cuando los estudiantes nos plantean realizar sus TFG sobre estas temáticas. Luego, como limitaciones o aspectos a mejorar, pues decir que se propone que las encuestas sean preparadas en su totalidad por los estudiantes en prácticas de clase, que se debería de reducir el tamaño de la encuesta para no cansar a los encuestados y reducir el número de respuestas o agruparlas en las que tengan contenidos similares, que la escasez de población objetivo y su predisposición para participar en las encuestas, pues en algunos casos fue una limitación detectada durante las salidas de campo. Se propone que algunas de las actividades se cambien de hora para que haya más diversidad de perfiles a los que encuestar. Se sugiere que haya más tiempo en el territorio para interactuar con los encuestados y se plantea que tras la salida se dedique todavía más tiempo en clase para el análisis de resultados donde se pueda trabajar con ordenadores. Y sin más, pues bueno, muchas gracias por su atención. Siento haberle robado tanto tiempo, espero que le resulte interesante esta propuesta.